En el ámbito de las ventas estamos acostumbrados a decir, a afirmar que el cliente siempre tiene la razón, aunque quienes trabajamos en ventas sabemos que esto no siempre es así, o mejor dicho, casi nunca es así. Sin embargo, en el podcasting me pregunto si también el oyente siempre tendrá la razón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y les doy la bienvenida a Todo por un Daily. Hoy para hablar sobre ventas, no, para nada, muy lejos estoy. Simplemente te quiero contar un caso, algo que me sucedió hace un par de semanas, que me causó mucha gracia y que me lo guardé para contártelo en el próximo podcast, en la próxima oportunidad que tuviera de grabar Todo por un Daily mientras se iban publicando los episodios anteriores. Antes quiero agradecer porque en los últimos episodios estuve bastante insistente con esto de apuntarse a la newsletter y bueno, muchas gracias a todas las personas porque hubo ahí un aluvión de gente que realmente me ha hecho caso, me ha escuchado y ha dicho, pobre tipo, vamos a ayudarlo a que deje de dar lástima, y se fueron hasta la newsletter y se apuntaron en todoporunpodcast.com. Así que muchas, pero muchísimas gracias, y gracias a las personas que recibieron la última edición de la newsletter, la del miércoles pasado, y me dieron feedback, porque la verdad que es brutal, brutal. No solo los que se apuntaron recién, sino todos los que se apuntaron, mucha gente que estaba ya apuntada, que me dio feedback por la última edición de la newsletter, así que muchísimas gracias. Parece que voy a tener que redactar más, porque cuando mando las ediciones más cortitas no me dan pelota, y cuando redacto ediciones más largas, yo quiero redactar corto porque tengo miedo de que la gente esté muy ocupada y no tenga tiempo de leer, pero cuando redacto más largo es cuando más feedback me dan, así que me hacen aplastar el culo y ponerme a escribir más de lo que pensaba escribir. Vamos con el tema de hoy, que tiene que ver justamente con esto que te decía, que es este caso que me pasó. Una vez más, mirá, voy a hacer ejemplo y parece que estuviera haciendo spam de mi podcast sobre Star Wars, de el podcast que faltaba, el podcast que tenemos junto a Antonio, junto a Pablito, en el que hablamos sobre Star Wars, y que desde que se estrenó la serie de Acolyte, que por ejemplo está despertando un hate tremendo, un feedback muy grande negativo, una conversación muy negativa entre la audiencia, no solo porque la serie tal vez no tenga la calidad esperada, sino porque la protagonista y la realizadora representa algunas ideas relacionadas con el feminismo, la igualdad, que a muchas personas del fandom tóxicos de Star Wars no les gusta demasiado. O sea, en lugar de criticar a la serie porque es mala, suponiendo que sea malo porque no les gusta, la critican por ciertos ideales que dice defender y que no están de acuerdo. Pero no vengo a hablar de esto, vengo a hablar de otra cosa mucho más sana, que tiene que ver con el primer episodio, la primera de las reviews que grabamos sobre de Acolyte. Voy a intentar explicar desde el principio algo que tal vez no sea del todo complejo, pero que para quien lo conozca tal vez sea un poco aburrido, porque ya saben cómo es mi historial con el podcasting. Yo comencé grabando podcast sobre The Walking Dead, es decir, después de cada episodio de The Walking Dead me sentaba, aplastaba el culo y grababa un podcast hablando sobre lo que había sucedido en el episodio, editaba un poquitito, lo subía y ahí quedaba el episodio. Durante el transcurso de esa semana, durante los primeros horas, minutos del podcast, mucha gente iba comentando, y ese podcast, como digo siempre, es un podcast descartable que tiene una semana de vigencia, porque luego hay un nuevo episodio, a la semana siguiente hay un nuevo episodio, se publica un nuevo episodio, tengo que grabar una nueva review, y ya la gente que escuchó ese episodio anterior no lo vuelve a escuchar, está esperando el episodio siguiente, ¿no? El episodio 2, y así sucesivamente durante varios años. Un contenido muy vertiginoso. The Walking Dead tenía 16 episodios por temporada, eran 16 reviews a lo largo de todo el año, ¿no? Que había que grabarlas, el episodio se estrenaba el domingo a la noche, el lunes a la noche, había que grabarlo lo antes posible para publicar el martes y darle la mayor cantidad, el mayor tiempo de vida útil al podcast, y bueno, un contenido muy poco evergreen. No obstante, siempre hay gente que lo escucha. Una persona que me mandó un comentario que se había escuchado, había empezado con la serie recién ahora y se había escuchado todos los podcasts, ¿no? Están estas cosas que son un poco para psiquiátricos, tal vez, ¿no? De gente que hace cosas muy raras con el podcast, pero bueno, es un contenido que no es evergreen, por eso hay que crearlo rápido y subirlo, sacarle el mayor jugo posible durante el poco tiempo que tenga vigencia. Bueno, eso también tiene otros beneficios, que es que
por lo general crece muy rápido ese contenido porque como es un tema del cual se está hablando mucho y que la gente quiere escuchar, bueno, sobre todo en ese momento cuando no había muchos podcasts sobre The Walking Dead, bueno, la gente también es un contenido que crece muy rápido, pero al que tenés que estar constantemente alimentando porque no es un contenido evergreen, tal como te decía antes. Bueno, la misma estructura tiene el podcast de Star Wars, ¿no? Tiene algunos episodios cuando no hay serie emitida de Star Wars, bueno, hacemos algunos episodios especiales, menos de los que quisiéramos, pero hablando de temas que por ahí pueden ser un poquitito más evergreen, pero luego, como ahora está en emisión la serie, grabamos un podcast que tiene que ser grabado lo antes posible, tratamos de ser lo más exhaustivos posible. Yo estoy muy complicado con mis horarios, Antonio con los suyos, ya no tenemos la disposición horaria que teníamos hace algunos años atrás para grabar el podcast, pero hacemos lo que podemos, la gente es bastante comprensiva y lo escucha. Tal como te lo digo, lo grabamos por la noche tarde, lo quiero publicar temprano, así que tiene una edición muy pero muy express. Prácticamente es un directo, es un falso directo cortado que tiene una intro, un outro y se sube tanto a YouTube como a podcast. Antes, no te voy a mentir, lo editaba mucho más porque tenía más tiempo y por ahí durante la noche me quedaba hasta cierta hora de la madrugada y ya podía sacar un podcast mejor producido en cuanto al audio, la edición, los efectos. ¿Qué pasó cuando se estrenó el primer episodio? El primero es por ahí el que más rápido queremos sacar porque hay muchas ganas de comentar, ya sea para bien o para mal. Por lo general hay muchas ganas de escuchar el podcast y de comentar la serie y siempre está, aunque ahora ya no competimos, siempre está esa carrera por ver qué podcast publica primero la review. Antes nosotros teníamos un procedimiento de grabación que nos hacía grabar antes y publicar antes. Ahora ya prácticamente publicamos en la línea de todos los demás y ya no competimos, estamos fuera de la carrera. De hecho, mi compañero Javi del podcast 100% Spoiler, con quien tengo una excelente relación y durante mucho tiempo nos peleábamos por ver quién publicaba primero, ahora ya siempre se ríe de mí porque directamente él gana casi todas las batallas, ¿no? Y eso me cambió también, no solo la forma de grabación, que la tenemos que grabar rápido, no puede haber errores porque no hay tiempo de volver a escuchar para editar, sino que me cambió lo que es el proceso de edición. Como te digo, es un corta-pega con una intro y una outro. Y el tema es que también muchas veces, como te decía antes, yo estoy jugando en dos bandos completamente diferentes, que es el de publicar un podcast en YouTube y que sea... que pueda ser un contenido descubrible y publicar el podcast en audio en los canales tradicionales para que la gente lo pueda ir escuchando, ¿verdad? Entonces la estructura de audio no es del todo amena con la estructura del video, del descubrimiento de YouTube, ¿no? En el podcast si ponemos una intro larga, está genial porque la gente se queda escuchando, le gusta, si hacemos elaborados, si empezamos durante los 5 primeros minutos presentándonos, hablando de cosas de nuestra casa, de lo que pasó, lo que hicimos antes de ver el episodio o lo que fuera, en audio queda súper bien porque la gente se engancha, ya es tu seguidora, te escucha y queda re bien, pero en video vos ves la gráfica de YouTube y la gráfica empieza alta y se dispara, ¿no? Metes un tema viral como es la serie de The Acolyte, que todo el mundo está consumiendo contenido, YouTube se lo muestra a la gente que escucha contenidos, que escucha, que busca, que mira videos, ¿no? De YouTube, le dan play al podcast y se encuentran con dos barbudos hablando lento y lo que fuera y la gráfica se dispara hacia abajo. Entonces yo siempre estoy en un híbrido, una incertidumbre, y esto lo reconozco y es algo que tengo que corregir, en la que estoy pensando un contenido para audio, pero pensando en que tiene que estar bien preparado para video, ¿no? No es un video de YouTube, pero es un podcast que quisiera que tuviera cierto descubrimiento en YouTube y cierta retención en YouTube. Entonces muchas veces, así como en este podcast, empiezo hablando con el tema en cuestión y luego pongo una intro muy corta, muchas veces lo que hago es justamente empezar hablando del tema, ¿no? Empezar con una pregunta que pueda captar la atención, que Antonio me responda y ahí empezamos con el juego y empezamos hablando y lo que fuera. Y lo que hice, y ya le damos derecho al tema. Esto lo he hecho en otros podcasts, como en podcast cinematográfico de Marvel, por ejemplo, y me ha dado muy buenos resultados en cuanto a retención, en cuanto a audiencia. Ya lo he contado varias veces, lo contaré en algún momento por acá. No viene al caso del día de hoy, pero me ha dado muy buenos resultados a nivel podcast, a nivel audio, no necesariamente a nivel YouTube.
Entonces, cuando grabamos la primera review, se juntó todo esto que te estoy contando, que mira, llevo 9 minutos nada más para contarte esto, pero además se me juntó con que el viernes yo me iba de viaje. Esto lo estábamos grabando un jueves a las 11 de la noche, el viernes a la mañana yo me iba de viaje, por lo cual no iba a tener tiempo de editar, por lo cual el podcast tenía que ser editado mejor que nunca. Tenemos una intro que es muy cortita pero muy característica, en la que cada uno dice su nombre, le ponemos una música y bueno, es media tonta. De hecho, cuando hacemos la intro nos sentimos muy estúpidos, pero a la gente le gusta, a la audiencia, a la gente que ya viene escuchando el podcast lo tiene asimilado y bueno, y es como parte de la esencia del podcast. En ese primer programa, en esa primera review, que la gente venía, la gente que escucha nuestro podcast estaba esperando que nosotros grabáramos el podcast de The Acolyte. De hecho, en el Telegram me habían dicho, va a haber podcast sobre The Acolyte, y nosotros no habíamos dicho nada. Todo lo contrario a lo que te expliqué en los episodios anteriores sobre lo que hay que hacer, ¿no? Generar expectativa. Bueno, no lo habíamos hecho, un poco por falta de tiempo y otro poco porque no teníamos claro cuándo íbamos a grabar. Grabamos el podcast, hicimos la review, todo, boom. Me puse a editarlo, dije, bueno, esto es un pim pum pam. Tiene que estar editado en nada, porque después sumarle el tiempo de renderización de video, de subir el podcast, de hacer la descripción, todo, bueno, tiene que ser rapidísimo. Así que ni siquiera le puse intro. ¿Qué hice? Preparé 3 clips de los que iba a publicar en redes sociales. Había seleccionado ya mientras editaba los tres clips. Y lo que hice fue cortar esos tres clips que duraban 30 segundos, en los que nosotros estábamos hablando de supuestamente alguna cuestión que se podría llegar a viralizar en redes sociales, unirlos al principio del episodio, ¿no? Es decir, en el podcast tú le dabas play y escuchabas a Antonio diciendo algo que no partía ni siquiera de una pregunta mía, Antonio hablando sobre el tema, luego yo diciendo otra cosa en 30 segundos más y luego Antonio diciendo otra cosa también sobre el episodio. 3 cosas que nada que ver, que en mi cabeza funcionaban como anticipo de lo que iba a ver en el podcast. En la cabeza de la gente que le daba play no sabía si el podcast estaba mal, por qué el podcast empezaba por la mitad y por qué hablábamos de 3 cosas completamente aleatorias al principio del episodio. Luego de esos 3 clips unidos, una cortinilla musical y empezaba el podcast sin saludar, empezábamos hablando otra vez directamente sobre el tema en cuestión y avanzábamos durante 45-50 minutos con la review del episodio, guiños, opiniones, easter eggs, conclusiones, teorías y más. Para mí era un método espectacular, quedaba genial. Bueno, nuestra audiencia no necesariamente pensaba lo mismo que yo. Y te puedo asegurar que recibimos muchísimos comentarios en iVoox y muchísimos comentarios en el grupo de Telegram preguntándonos por qué, si era un error, qué había pasado. Bueno, ni que hablar que el propio Antonio me dijo que esa presentación le parecía una cagada. Así que, bueno, los mandé a la mierda a todos porque realmente, literalmente, en los siguientes 2 episodios dediqué un gran tiempo a decirle a la gente que no entendían lo que era la edición de podcast 2.0, que no entendían lo que eran las nuevas estructuras de contenido, todo en plan chiste, en plan risas, en plan coña, porque todos se divirtieron mucho. Y lo mismo les he respondido a los comentarios diciendo que la edición era buena, que lo que estaba mal eran los oyentes que escuchaban mal. Y bueno, me dejé llevar por la audiencia y cambié la estructura del podcast. Hice un híbrido entre ambas estructuras, ¿no? Y todos reclamando la intro. Todos diciéndome por qué no había puesto la intro. Y yo diciéndoles, pero viejo, me están pidiendo la intro, gente que me escucha hace 3 años, y en la intro lo único que decimos, hola soy Leo, hola soy Antonio, y esto es el podcast que faltaba. O sea, es lo único que decimos, no hay nada revelador. Y la gente diciendo, ¿por qué no hay intro? ¿Por qué no hay intro? ¿Por qué no se presentan? Le digo, pero si ya nos conocen, ¿para qué quieren? Conocen nuestras voces, ¿para qué quieren que nos presentemos? Bueno, al siguiente episodio decidí hacerle caso a la audiencia y publiqué. Lo que hicimos fue empezar hablando, no puse los clips al inicio, sino que empezamos hablando del tema en cuestión, le hice una pregunta, otra pregunta y hablamos como una especie de previa sin spoilers o con pocos spoilers durante 5 o 10 minutitos. Puse la intro presentándolas, la tuve que editar con la música de la serie de Acolyte y todo, que creo que me quedó bastante buena. Y después empezamos el episodio saludándonos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida al podcast que faltaba y todo, y luego ahondamos
en la review. Bueno, es un caso bastante particular porque de alguna manera, primero, fue una edición rápida, una mala edición que hice de un podcast. Ese podcast había que publicarlo. Entendé que grabamos el jueves a las 11 de la noche, el episodio se estrena los miércoles. Grabamos el jueves a las 11 de la noche, tenía que publicarse el viernes a la mañana sí o sí porque yo me iba de vacaciones y volvía el domingo. Publicar una review del episodio 1 que se estrenó un miércoles, publicarla el domingo siguiente, cuando al miércoles siguiente, 3 días después, se estrena un nuevo episodio, no tenía mucho sentido. Entonces por eso fue una mezcla de cosas que hicieron que ese primer episodio, esa primera review se escuchara tan mal, ¿no? La necesidad, el apuro y además las, entre comillas, malas decisiones. Que yo sé que si esto fuera a convertirse en la nueva estructura del podcast, si a partir de ahora todos los episodios fueran a editarse así, con esa estructura, con un clip, sin intro y lo que fuera, el núcleo duro de la audiencia ya se hubiera adaptado, ya se adaptaría y no se quejaría más, ¿no? Se quejan los primeros 2-3 podcasts y entienden, porque de hecho la edición del podcast ha ido cambiando con el transcurrir de los tiempos, pero la esencia se mantiene. Pero hubiera sido, podría haberlo mantenido, pero tampoco lo había hecho con gran convicción. Y me resultó muy particular y por eso lo quería contar, porque fue muy bueno recibir feedback, aunque fuera, entre comillas, negativo, de la audiencia, de nuestra audiencia, diciendo, viejo, ¿por qué me cambias el podcast? ¿Por qué cambias un podcast que nos pertenece? ¿No? Un podcast que, como yo digo, una vez que ya lo publicamos, ya no podemos controlar qué hace la gente con nuestro podcast. Si lo escucha a 1.2, si lo escucha por la mitad, si se salta la intro, una vez que está publicado, no podemos ir como, no sé, se me ocurre Christopher Nolan, que dice, no, las películas son para ver en cine y no en Netflix o en el móvil. Puede tener razón o no, pero nosotros hacemos lo que queremos con los contenidos una vez que trascienden, ¿no? al creador. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Y me gustó muchísimo como creador del podcast, como presentador del podcast, que la gente reclamara diciendo, viejo, ¿por qué cambiaste algo que estaba bien, algo que me gustaba? Le di play y quería escuchar el hola, yo soy ajeno al tiempo, hola, yo soy Antonio, y no me lo diste, ¿no? Es como que les había robado algo y la verdad me pareció genial recibir ese feedback y me pareció después genial también todo el juego que hicimos, porque yo en el episodio siguiente diciendo, bueno, espero que estén contentos, ahora tiene intro, este podcast va a tener una repercusión de mierda en YouTube, culpa de ustedes, bueno, lo que fuera, ¿no? Tirándoles la culpa a ellos, pero todo en plan broma, y ellos mismos comentando en los comentarios de iVoox, comentando que qué bueno que el podcast no había cambiado, qué bueno que habíamos vuelto a la estructura habitual, qué bueno que habíamos vuelto a poner la intro. La verdad que todo un caso muy divertido que pasó con el feedback de la audiencia por una decisión, iba a decir de estilo, ¿no? Pero no fue una decisión, sino fue una necesidad de edición express que me hizo sacrificar parte del estilo del podcast y que rápidamente, gracias al feedback de las personas, decidí revertir y volver a la estructura habitual.